Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra clase. Por favor, díganme si me escuchan bien. ¿Me oyen? Sí. Sí, Muy maestro. bien, gracias. Pues vamos a hablar entonces del derecho penal del enemigo, que es la postura, llamémosle extrema, del funcionalismo. ¿Dónde aparece esta, esta idea? Recuerden, Gunther Jacobs, bueno, dentro del funcionalismo estructural y propiamente dentro del funcionalismo penal, tenemos en este momento, estamos analizando el pensamiento de Gunther Jacobs. Ya vimos que una de sus características diferenciadoras fue la imputación objetiva, que analizamos la clase anterior, y hoy toca hablar de este otro elemento, en algunos lados polémico, denominado derecho penal del enemigo. Entonces vamos a ver un poquito de ello. Primero que nada, tratemos de dar una definición preliminar. ¿Qué quiero decir con esto? Que me ayuden, primero que nada, ¿cómo a qué les suena a ustedes la palabra, bueno, el concepto de derecho penal del enemigo? Eh, no sé, Tania, ¿me puede ayudar? ¿Cómo a qué le suena? O Yanitzi o Cintia Tapia, cualquiera. Que la persona que comete un delito esté excluida de la sociedad. ¿Cómo? La persona que comete un delito está excluida de la sociedad. La persona que comete un delito es enemiga de la sociedad. Está excluida. Ah, es excluida de la sociedad. Ok, bueno, ese sería una primer modo de pensarlo. Tania, dígame, por favor, ¿tiene levantada la mano? Sí, al respecto se refiere de castigar a una persona, como ya habíamos visto, pero basándonos en un estudio de peligrosidad. Ok, bueno, o sea, le suena a usted como que a un derecho penal de autor, no de acto. Es correcto. Ok, les comentaba al inicio de la sesión que yo tengo un problema con mi cámara, pero ustedes sí pueden prender la suya, por favor, auxílienme prendiendo la cámara. Sí, maestro, una disculpa. Sí, no, a todos y a todas, no fue directamente con usted. Ok, ese es otro modo de pensarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir delimitando o dividiendo o estableciendo qué vamos a entender por eso. Miren, vamos a decir primero, de modo, grosso modo, que el derecho penal del enemigo es un conjunto de normas penales que tienen características sui generis. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien ya hemos visto características de la norma penal y dentro de ellas existe la abstracción y la generalidad, cuando hablamos de derecho penal del enemigo, la generalidad es sui generis. ¿Por qué es así? Porque lo que propone esta teoría es establecer, digamos, un tipo de delincuente al cual le va a ser aplicable este derecho penal del enemigo. Es decir, vamos a tener ciertos delincuentes que son enemigos de la sociedad, como lo señalaron hace un momento. Inicialmente, derecho penal del enemigo se aplicó para delitos de carácter económico. Piense usted, ¿han escuchado que en Dinamarca quieren reformar el código penal
y el Código Nacional de Procedimientos Penales de Dinamarca para dar prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal? No han escuchado. ¿Y en México han escuchado que quieren hacer eso? Tampoco lo han escuchado. Pero pensemos esta postura. Aquí estamos hablando de un delito económico, ¿es así? Piensen ustedes que esto se estableció para delitos inicialmente en contra del Estado. ¿Y qué afecta más al Estado que no recaudar recursos? Pero después la esfera se fue ampliando. En un inicio, delitos económicos, posteriormente, delitos, piensen ustedes, por hechos terroristas, por narcotráfico o por delincuencia organizada. Y así lo que propone esta teoría sería que se deben de establecer reglas diferentes a la del, llamémosle, ciudadano normal, delincuente normal, o el ciudadano normal, entre comillas enormes, que es infractor de un delito, a los ciudadanos anormales que cometen estas conductas gravosas, lesivas para el Estado mismo. Entonces se establece que ellos hay que aplicarles un derecho distinto. Piénsenlo así. El delincuente normal, insisto, comillas enormes, va a tener derechos y garantías reconocidas en un Estado constitucional. Piensen ustedes, los derechos en nuestro país serían los establecidos en el artículo 20, apartado A y B. Además, van a gozar de todos los derechos y todas las garantías establecidas por tratados internacionales. Pero existe este otro tipo de delincuente, el que es el enemigo. Y para este vamos a tener un derecho penal distinto, diferenciado, con una finalidad distinta y una función distinta. Y aquí es donde viene el funcionalismo. Piensen entonces que aquí aparece una categoría. Recuerden ustedes que decíamos el rol en la función social para el funcionalismo. Bueno, aquí aparece el enemigo. Es un enemigo del Estado, un enemigo de la sociedad misma. Y por lo tanto, para esta concepción, el enemigo sería una no persona. Y por lo tanto puede ser tratada como tal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué es lo que señala esta teoría? Bueno, pues que puede tener reducción en estas garantías que habíamos platicado. Pueden existir reducciones en los derechos o en el proceso mismo. Esta idea de derecho penal del enemigo va a ser aplicable tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo. Y por tratarse de una no persona, toda vez que funcionalmente no cumple ningún rol útil para la estructura y la función social, pues te vamos a tratar como tal.
¿Hasta aquí va quedando clara esta idea de Jacobs? Muy bien. ¿Cómo surge entonces esto? Jacobs en 1985 y posteriormente en 1999 es cuando empieza a plantear estas posturas. En el 85 fue la primera vez que habló de ello y en el 99 en un congreso, un coloquio celebrado en Berlín, fue cuando se planteó y hubo una mayor discusión. Es decir, en el 85 fue de manera embrionaria y en el 99 ya se estableció un debate al respecto. ¿Cuáles fueron o cuáles son las dudas que nos da esta concepción del derecho penal del enemigo? Primero, uno, ¿cuáles son las características del enemigo? Dos, ¿quién establece esas características? Tres, ¿es importante para estos casos la existencia de una lesión a un bien jurídico? Cuatro, ¿cuáles serían los límites de ese derecho penal del enemigo? Cinco, ¿el derecho penal del enemigo será compatible con un Estado democrático? Y seis, ¿quién neutraliza a esos enemigos? Estos son los cuestionamientos que nos da esta teoría. O sea, bueno, ¿cómo lo vamos a establecer? Porque piénselo de este modo. Hilda, ayúdeme por favor. Si usted fuese legisladora, ¿cómo establecería quién es el enemigo para legislar en materia penal? De acuerdo a sus características, ¿Y cómo las propondrías? Piensa en México, piensa en la realidad mexicana. ¿Crees que en México tengamos un derecho penal del enemigo? pues yo pienso que sí, maestra. A ver, ¿por qué? Pues justo por sus características, yo pienso que pues las personas que físicamente se ven sospechosas son las que más fácilmente detienen los policías. Ok, pero eso está establecido en la ley, porque la conceptualización de derecho penal del enemigo debe de estar establecida en la ley penal. ¿O alguien más que quiera participar? Dígame, Alan, por favor. Gracias, profesor. Buenos días. Yo Buen creo día. que, o sea, digo, al final de cuentas, lo que se busca en los códigos penales de las entidades federativas es tener un derecho penal de autor, no de enemigo. Sin embargo, en varios códigos penales, en la parte general, es decir, en el libro primero, hay artículos, ¿no? Ahorita no recuerdo, por ejemplo, en qué artículo del Código Penal de la Ciudad de México, pero insisto, es en la parte general, nos habla cuáles son o los factores que va a tomar el juez penal para la imposición de penas. Y siento que
ese artículo ciertamente habla un poco del derecho penal del enemigo, ¿no? Porque pues habla un tanto de antecedentes, de sus características, o sea, son factores que va a utilizar, sí, aplicación de, creo que ese es en el título cuarto, donde habla sobre la aplicación de las penas. Entonces, creo yo que un tanto eh, ahí se combina un poco el derecho penal de autor con el de enemigo, inclusive en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los requisitos, este, para obtener los beneficios, particularmente la anticipada y la condicionada, me parece ser que ahí hay en una de esas fracciones también hay un requisito como que está pegado más al derecho penal del enemigo. Ahorita voy a abrir la ley nacional y me voy a referir a específicamente a cuál. Gracias. Ok, gracias a usted, Alan. Piénsenlo así. Dígame quién levantó la mano. José Miguel Rivera, por favor. Gracias, buenos días. Muy buen día. Digo, aunque yo considero que aunque pues formalmente no se adopte esta figura, este, yo considero que a lo mejor sí se puede tomar un poquito en ahorita que hablaba el señor Alan de un poquito de las penas más severas, este, por cuanto hace a ciertos delitos como la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico, a lo mejor que hay un poquito de penas más severas. Este, también se puede ver un poquito con el tema de la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, o el uso de otras extensiones, ya sea, no sé, a lo mejor el arraigo, este, el uso de estas figuras, pues eh, yo creo que podría corresponder más a una lógica de esto, ¿no? Del derecho penal del enemigo. Exacto. O sea, bueno, vamos a analizarlo ahí. Recapitulo. Gunther Jacobs nos dice, hay dos tipos de derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. Cuando hablamos del derecho penal del ciudadano, pensemos es la cuestión normal, aquel ciudadano que comete un hecho ilícito, pero dentro de la función, sin salirse de su rol, sino por ser parte de la naturaleza humana. Pero el derecho penal del enemigo, de acuerdo con Jacobs, nos dice que en un sistema existe grupos de personas o personas que amenazan constantemente a la función estatal y quienes no se dejan obligar a entrar a un estado ciudadano. Es decir, no cumplen con su rol o con su estatus. Y por lo tanto, analizaremos o existe la necesidad que el sistema penal proporcione una función, una respuesta a esto. Regresémoslo así. El derecho penal del ciudadano va a ser aplicable a quien no se dedique de modo persistente a delinquir. Por tal modo, no se desvía de su estatus de persona, sino será alguna situación esporádica. Pero
hay personas que hacen su forma de vida, el delinquir, o poner en riesgo la seguridad de la sociedad o incluso del Estado mismo, atentan contra el Estado. Ellos pues no tienen un estatus de persona de acuerdo a teorías contractualistas. Aquí Günther Jacob retoma las teorías contractualistas propiamente de Thomas Hobbes, donde nos dice, bueno, pues es que si un ciudadano, un delincuente, Thomas Hobbes nos dice, el delincuente es un enemigo de la sociedad, e incluso Hobbes lo considera un traidor a la patria. Y por lo tanto se debe de excluir de la sociedad. Jacobs modula un poco esto y nos dice, bueno, no todo delincuente, solamente ciertos delincuentes. Y por lo tanto, nos señala, la función del derecho penal del enemigo es justo excluir de la sociedad a estas personas. Piénsenlo así. Günther Jacobs, como ya vimos, señala que la función del derecho penal es garantizar las expectativas conforme a los roles y a la prevención general positiva. Y por lo tanto, va a tener dos polos para regular. El primero, el que trata al ciudadano, en la que espera hasta que se exterioriza su hecho para reaccionar con la pena. De este modo se confirma la estructura normativa de la sociedad y digamos, este es el derecho penal del ciudadano. La idea básica que hemos tenido o que hemos tomado a lo largo del derecho. Y fíjense aquí, no recuerdo, Hilda, hace un momento usted me dijo, es que a mí el derecho penal del enemigo me suena a derecho penal de autor. ¿Ok? En este momento, este primer pedazo, derecho penal del ciudadano, pues es lo que utilizamos, ¿no? Derecho penal de acto. Pero vamos a ver el otro polo. Y justo es el enemigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el enemigo? Al enemigo se le debe de interceptar en el estadio previo y combatir su peligrosidad. Insisto, en el estado previo, antes de cometer nada. Y aquí justo como bien acertadamente nos dijo Hilda, pues ya parece otra cosa, ¿no? Esto no parece derecho penal de acto. ¿Cómo se le va a combatir? Polarizando estas cuestiones de derechos, de garantías y de procedimiento. Es decir, habrá reducciones de las garantías sustantivas y procesales y asimismo existirá procedimientos diversos para estas personas. Estos procedimientos serán ordinarios, como llevamos el caso, incluyen cuestiones como la prisión preventiva, como nos señaló hace un momento
José Miguel. Y además, cuestiones de ejecución. ¿Qué quiero decir? No habrá beneficios preliberacionales. E insisto, hay que analizar si podemos o no considerar que en el Estado mexicano existen normas que pudieran parecerse a este Estado, a este tipo de derecho penal del enemigo. Piense usted así. Cuando hablamos de derecho penal del enemigo, se pueden establecer normas procesales que permitan la incomunicación. ¿Sale? Si a una persona la consideras terrorista, la vamos a incomunicar. O la intervención de telecomunicaciones. De manera inmediata. En algunos estados se permite incluso sin autorización judicial. El uso de agentes de investigador encubiertos o infiltrados. El anticipo de pena. Y en algunos casos extremos, hasta la tortura para obtener confesión. Dense cuenta entonces que esto ya no suena muy democrático, que digamos. Pero ¿por qué se van a hacer estas regulaciones extremas? Otra vez, Jacobs nos dice que atienden a una necesidad y a una función. Es decir, las medidas que he señalado, el catálogo, pueden ser aplicables porque los imputados no los vamos a considerar personas. Bueno, no, sí los vamos a considerar personas, pero las vamos a considerar personas excluidas de su derecho. En virtud de que no realizan o no cumplen con su estatus ni con su rol, sino por el contrario, su función es dañina para la estructura social. Es decir, pues como no cumplen ninguna función que sirva, pues los vamos a excluir. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, en primer lugar, pues, eliminar riesgos, los riesgos que producen los enemigos. Piense usted, los terroristas, pues lo que se pretende es que el Estado actúe antes que el terrorista cumpla su función, para evitar daños o asesinatos colaterales. Y por ello se permite la incomunicación. Esto con la finalidad, es decir, vamos a reducirles las garantías a los enemigos para poder preservar la función social.
Es decir, hay que destruir la fuente de peligros futuros y evitar que se cometan. Como ustedes se imaginarán, este modo de pensar y de ver el derecho penal, pues tuvo un gran impacto o auge a partir del 11 de septiembre de 2001. ¿Recuerdan ustedes el atentado a las Torres Gemelas? Sí. Sí, se acuerdan. Bueno, pues este atentado, esto tan terrible que ocurrió, pues dio auge a buscar algún tipo de respuesta y la encontraron en este modo de pensar, que insisto, no quiere decir que antes no existiese estas cuestiones de señalar con normas especiales a grupos delincuenciales, ya existía desde antes del 2001, 90 y tantos, 80, pero es a partir del 2001 cuando es aceptado, digámoslo abiertamente. Doy ejemplos antes del 2001. Piense usted en la ley antimafia en Italia, la ley contra lavado de dinero en Colombia, o ley contra el narcotráfico igual colombiano. En Estados Unidos se tiene la ley RICO, que igual se utilizaba para casos de delincuencia organizada, para combatirlos. Pero a partir de 2001 va a aparecer esta conceptualización e insisto, pues se vuelve aceptada ya abiertamente. Y por lo tanto hay que analizarlo desde este punto. Ahora sí, a ver, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece esta postura? Insisto, en un inicio de Günther Jacobs y ya posteriormente graduada en distintos países. Primero quiero que me digan qué les parece a ustedes y después si encuentran ejemplos en la legislación nacional. ¿Me ayuda ahora sí, Hilda? A ver, les doy la voz así como los tengo en pantalla para ver si están aquí conmigo. Dígame, Hilda. Aquí estoy, maestro. Sí, bueno, le realizo a usted la pregunta, ya que le he explicado qué es derecho penal del enemigo. De acuerdo con esta postura, ¿qué opina usted de ella? ¿Sirve, no sirve? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? Dos, ¿esto cree usted que se esté aplicando en nuestro país, en México? Bueno, yo pienso que sí sirve justo para prevenir delitos más graves que atenten contra la sociedad en general. Pero no creo que se esté aplicando. Mándeme. No creo que se esté aplicando justo por lo que está sucediendo en Sinaloa. O sea, están atentando contra la sociedad y pues claramente se ve que no se están reduciendo sus garantías de estos delincuentes que están atentando contra nuestra sociedad. Ok, muchas gracias, Hilda. Cintia, por favor, y después le doy la voz a Tania. Cintia Tapia. Yo creo que antes sí se aplicaba, creo que antes de la reforma de 2008 tal vez sí se aplicaba y tal vez por eso surgió ese tipo de reforma y los derechos humanos, tal vez por eso también surgieron, yo creo, por cómo se les restringía cierto tipo sus garantías, yo creo que tal vez
sí fue aplicado anteriormente. Ahorita no sé si se sigue aplicando, pero creo que no. O sea, actualmente tenemos tantos derechos humanos que ya no sabemos qué hacer con ellos. Pues creo que sí, intervención, no en todos los casos de la CNDH para dar recomendaciones, pero he visto que sí un poco más, bueno, en teoría, no sé si realmente se está aplicando los derechos humanos para el respeto, pero creo que sí, porque creo que los que ya están dentro de la cárcel tienen derechos y nada más creo que se les restringen sus derechos políticos. Es lo que tenía Ok, entendido. ok, gracias, Cintia. Tania, la escucho. Sí, maestro, gracias. Pues, al igual que mis compañeras, considero que esta doctrina debería ser muy tomada en cuenta para la toma de políticas públicas de prevención al delito, porque justamente se trata de prevenir la conducta, hablando un tanto sobre el estudio a la peligrosidad de de estas organizaciones delictivas, y pues evidentemente al día de hoy, pues no se toman en consideración. No, estamos muy alejados de la doctrina y es muy triste que se opte mejor por hacer pactos con estos grupos delincuenciales y permitir que hagan lo que sucede, o sea, no hay intervención del Estado, todo lo contrario que nos señala esta doctrina, ¿no? Que es considerar a las personas que delinquen, sí ciudadanos, pero ciudadanos como de otra estirpe, ya que vulneran y van contra el contrato social. Y en nuestra sociedad, pues es algo que no sucede. Ya vimos que la política es abrazos y no balazos. No hay ninguna consecuencia a estos grupos delincuenciales. Vemos que actúan, hasta parece con invitación. Y lo que sucede en Sinaloa, como dice bien mi compañera, pues hay cero intervención del Estado. Prácticamente nada más se les dice que actúen con responsabilidad estos grupos de choque. Y pues es lamentable. Gracias. Ok, pero me preocupa lo que estoy escuchando. A ver, este, el derecho penal, no sé si no me expliqué o qué pasó. El derecho penal del enemigo pretende actuar antes de que se cometa el delito. Y les pregunto, una de las interrogantes que mayor problema nos da es delimitar quién es el enemigo. ¿Se imaginan ustedes si el Estado dijese que el enemigo van a ser los estudiantes universitarios de posgrado de una especialidad de derecho que toman clase de 7 a 8:30 porque son subversivos y están hablando de cuestiones contrarias a la patria? ¿Qué pensarían ustedes? ¿También estaría bien que haya derecho penal del enemigo? Porque ese es el principal problema. ¿Quién es el enemigo, no? A ver, escucho a Judith, ¿tiene levantada la mano? Sí, buenos días, maestro. Pues sí, justamente el derecho penal del enemigo es una figura un tanto preocupante. Desde la doctrina de Gunther Jacobs en Alemania, yo creo que pues vivían en otras circunstancias políticas, sociales, económicas, y pues él, pues con un pensamiento muy cuadrado, muy rígido, muy frío tal vez, establecía esta teoría normativa para definir al enemigo de la sociedad, del Estado, ¿no? Aquel que vulneraba la función que debía cumplir. Entonces, pues se aplicaba este derecho excepcional, que no es el mismo derecho, como nos comentaba, que se aplica a los ciudadanos en general, sino este es un derecho especial porque es muy radical y violento, creo. Incluso el maestro Díaz Aranda en su momento hizo una crítica cuando se pretendía aplicar la teoría funcionalista de Jacobs aquí en México, pero pues si hablamos desde la reforma del 99, en el que decía que incluso como está pegado al normativismo, pues el cuerpo, bueno, cualquier
el Poder Legislativo que emitiera en México una ley en la que dijera quién es el enemigo, como dice, ¿no? Podríamos ser nosotros incluso, y que estuviera establecido en una ley, que estuviera establecido en el Código Penal y que a partir de ahí se empezaran a tomar consideraciones contra un cierto sector de personas y que incluso violenta mucho los derechos humanos, porque hay un estándar, el estándar mínimo probatorio no es, incluso no está definido, ¿no? O sea, tan solo en la Constitución se puede tener una persona eh, cuando haya datos de prueba que señalen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, que, que conlleve una pena privativa de libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió. El problema ahí era que en esa redacción no establecen cuál es el estándar mínimo de probabilidad para sancionar a una persona, porque incluso te lo llevas a prisión y ya después en prisión estás, bueno, integrando el caso, pero mientras ya violentaste su derecho a la libertad, ya lo tienes incluso incomunicado y más cuando, bueno, incluyeron el tema de la delincuencia organizada, ¿no? También es todavía mucho más rígido ese derecho aplicado a ese sector de personas que probablemente pudieron haber estado implicadas en un caso de delincuencia organizada, pero el problema es comprobarlo y mientras eso pasa, ya vulneraste a la persona, bueno, los derechos de la persona. Esa es mi opinión. Justo, gracias. Y insisto, analicen la normativa mexicana. Nos dice Judith, se pretendía aplicar. Habrá que ver si quedó en una pretensión o si se estableció. Sí se aplicó en la Constitución, sí hay ciertos párrafos en el artículo 16 que sí son muy... Sí, reafirman mucho la teoría de la... En el 16, en el 19. Sí, justamente. Leyes especiales, por ejemplo, la Ley General para prevenir el delito de secuestro, es una cosa donde se te reducen garantías, no tienes garantías ya prácticamente a nada. Aunado a eso, yo creo que también el populismo penal que vivimos en estos tiempos, combinado con el derecho penal del enemigo, vamos a entrar en una crisis horrible de violentación a derechos humanos. Ahora, hay que analizar, el derecho penal del enemigo tiene una pretensión, ¿no? Lograr una prevención del delito, pero hay que ver si eso realmente ocurre. Yo no sé si subir las penas de un secuestro. Hace 20 años la pena del secuestro en nuestro país creo que la mínima eran 15 años, ahora creo que la mínima son 50. Y les pregunto a ustedes, ¿hay menos secuestros en nuestro país? Habrá que analizar, ¿no? A ver qué nos dicen los datos, pero pareciese ser que no. Ulises, te escucho, tienes levantada la mano. Sí, profesor, gracias. Bueno, yo creo que llegamos a conclusiones muy válidas y es un tema, creo que muy apasionante porque es un tema moderno en el derecho penal. Yo creo que la modernidad en el mundo se enfrenta a un enemigo invisible. Es decir, retomo mucho las tesis de un filósofo norcoreano que está muy de moda, surcoreano, perdón. Se llama Byung-Chul Han. Y él tiene un libro muy famoso que se llama La Sociedad del Cansancio. Casi es un bestseller, pero básicamente él dice que las sociedades modernas pasaron de tener un enemigo externo, que antes era el enemigo de la guerra, ¿no? Justamente en el siglo pasado, y ahora el enemigo es interno, está dentro del mismo sistema, ¿no? Y es a lo que se enfrenta, por ejemplo, Europa con el terrorismo, o sea, por eso están tan asustados, tan espantados con el terrorismo, porque su enemigo viene desde adentro, ¿no? Los terroristas son propiamente europeos incluso. Y en México y en Latinoamérica creo que pasamos también por un fenómeno parecido con el tema del narcotráfico, que bueno, ahora es narcoterrorismo, así lo veo, porque tiene esa misma dinámica, esa misma sintonía. Entonces yo creo que este derecho penal del enemigo es una respuesta a ese enemigo invisible, ¿no? Eh, pero mi pregunta más bien sería que si el derecho penal es la respuesta a esos problemas sociales, ¿no? Porque este filósofo asume que el problema del terrorismo y de un sinfín
que el enemigo invisible, digamos, dentro de la sociedad, pues es la misma sociedad que ha sido sumamente excluyente, perdón, el capitalismo mismo que ha sido extremadamente desigual, ¿no? Entonces, eso ha propiciado en cuestiones extremas, pues que haya una respuesta dentro del mismo sistema a combatirse a sí mismo, ¿no? Entonces, también recuerdo mucho lo que vimos hace poco en el funcionalismo de esta teoría de Luma, ¿no? De los organismos sociales, de los sistemas, perdón, donde finalmente pues también el sistema pretende en una autopoiesis pues combatirse y excluir todo lo que cree que sea ajeno a esta lógica, ¿no? El tema, bueno, yo creo que ya en una cuestión más concreta, pues sí tenemos un régimen excepcional, ¿no? Lo sabemos bien, que en materia penal hay un régimen completamente excepcional donde casi no hay derechos humanos, ¿no? Y yo creo que están más vigentes que nunca. El tema es, creo que surgió en México desde hace 20 años o 25 años, y el tema más bien ha sido la respuesta a enfrentar esto. O sea, dice, justamente vi un informe del gobierno que el secuestro bajó un 300% desde el 2001, ¿no? Pero han surgido otro tipo de fenómenos que tienen esta misma lógica de narcoterrorismo, si se puede llamar así, ¿no? O que están en esta lógica del derecho penal del enemigo. Entonces, sí, yo creo que el derecho penal se está metiendo en temas que no son propios de él, ¿no? O sea, si bien es prevenir las conductas o ese tipo de fenómenos, creo que no es su tarea. Su tarea es netamente de la criminología, ¿no? Y es algo que a lo mejor de lo que adolece, o el principal punto débil de esta teoría del delito, me parece. Creo que el maestro mandó mensajes en WhatsApp. Sí, se desconectó. Buen día a todos. Igual.